Comenzó la temporada del fútbol femenino y les traemos los 5 mejores fichajes del mercado. Bueno, ¿cómo andás, Gorka? Te recibimos acá de vuelta en el Expreso para un nuevo video, para analizar cómo ha arrancado la temporada brevemente, pero también para analizar el mercado de fichaje del fútbol femenino y cómo ha ido hasta el momento. Primero te saludo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, muy buenas, Facu, ¿qué tal? Pues mira, como ya te he dicho fuera de cámaras, con ganas de pasarme otra vez por aquí y en esta temporada que parece muy ilusionante para el fútbol escocés en general. Y sí, pues eso, te contaré un poco cinco de los fichajes que para mí han sido los más destacados, aunque creo que hay bastantes cosas bastante interesantes que Sí. contar porque el nivel está subiendo mucho. Sí, la temporada pasada estuvo linda, hemos hecho algunos videos, también Gorka se ha pasado en algún directo para contarnos cómo iba la temporada, pero también, bueno, queríamos empezar esta temporada arrancando con los fichajes, pero antes de ir a los fichajes, si te parece, analicemos brevemente o hacemos una breve introducción de primero cómo le ha ido a los escoceses o a las escocesas en Europa y después, si te parece, vamos a comentarle, aunque sea cómo ha arrancado la liga a la gente. Pero cómo le ha ido a Glasgow City y al Rangers en este arranque de temporada en Europa. Pues mira, empezamos por lo malo, que ha sido el Glasgow City, que en la primera ronda se quedó ya perdido ante la Roma por 1-3, y eso que el Glasgow City jugó como local, y ya luego pues se quedó sin opciones para clasificar a la ronda 2. Y en cambio pues el Rangers pues le ha ido mucho mejor porque le tocó un grupo más fácil, en su caso se enfrentó al Ferencváros en el primer partido, y a pesar de que se sufrió un poquito, al final ganó 1-3 y ya para el segundo partido definitivo ganó 4-0 ante el PAOK, que era el equipo anfitrión, y pues ahora veremos al Rangers en la segunda ronda. En la segunda ronda, contextualizar un poco a la gente, si querés brevemente, bueno, algo me comentabas, que son como son por grupo, de grupos de 4, 2 semifinales y una final, y de esa manera van pasando de ronda. Pero ¿cuándo juega ahora el Ranger? ¿Contra quién va a jugar? Si se sabe. Sí, mira, ahora el Rangers, te voy a buscar la fecha, jugarán el 20 de septiembre y el Rangers en su caso, al ganar la liga, eh, bueno, la fase previa se dividió entre los equipos campeones de liga y equipos que quedaron segundos o terceros. Mm. Y el Rangers ahora le tocará enfrentarse al Benfica, partido de ida y vuelta. Benfica que la pasada temporada ya alcanzó la fase de grupos de Champions por primera vez. Y bueno, es un rival pues bastante complicado, campeón de la liga portuguesa, pero el Sí. Rangers sueña, ¿no?, con las opciones también de clasificar por primera vez también y hacer historia en el fútbol escocés porque sería un paso muy adelante. Sí, si gana acá el Benfica, pasa a la fase de grupos. Exacto, o sea, es como te he dicho, partido de ida y vuelta, pero es definitivo. Ya no hay ni Europa League ni nada, o sea que quedaría eliminados en el caso de que pierda. Perfecto. Y ya pasando a la liga, ha arrancado hace muy poquito, como Ujú. fue el fútbol masculino van 5 fechas y el femenino también se está por jugar la quinta, pero un poco el arranque no sorprende a nadie, ¿no? Los tres equipos de Glasgow, bueno, de hecho se ha sumado una más, que son las Glasgow Women, pero que no arrancaron nada bien. Entiendo que serán un poco lo que queda de esos tres equipos, va a ese, pero arrancaron como un tiro las de Glasgow, ¿no? Sí, no, la verdad es que la liga estará en los enfrentamientos que tengan entre sí tanto el Rangers, el Celtic y el Glasgow City, porque no han perdido ningún partido, algunos de ellos goleando incluso, suman 12 puntos los tres, y luego ya la pelea estará por esa media tabla entre equipos como Hibernian, el Hearts, y me atrevería a decirte también, tal como lo vemos ahora, Hamilton, Dundee, incluso el Aberdeen, que no ha empezado muy bien, pero No. la pasada temporada fue un poco la sorpresa después de ascender. Entonces, bueno, veremos. Lo que, como tú Sí. dices, Glasgow Women recién ascendido también. Parece que es el equipo que está un escalón por debajo del resto. Pero bueno, estamos al principio, ya vamos un poco viendo cómo van los tiros, pero pues eso, lo que queda claro es que la pelea por el título va a estar muy reñida. Sí, sí, son varias rondas que juegan entre sí cada equipo, así que bueno, ojalá que mis muchachas del Aberdeen retomen un poco la senda de la temporada pasada. También el Dundee United ascendió esta temporada, así que bueno, por lo que veo ha ganado algún partido, pero bueno, ahí depende también
con quién le tocó arrancar jugando y eso Claro. muchas veces determinan dónde estén en la tabla en este momento. Pero bueno, es larga la temporada y veremos cómo le va a cada una o a cada uno de los equipos y bueno, lo estaremos cubriendo obviamente acá durante la temporada. Si te parece, arrancamos ya con lo que amerita, con lo que corresponde al video. Y me trajiste 5 fichajes que para vos son los más importantes en el fútbol femenino de esta temporada. Así que si te parece, arrancamos con el primero. Pues mira, los 5 fichajes son un poco de las jugadoras que más referencias también he podido tener, porque quizá pues algunos no los he puesto porque me faltaba esos referencias, aunque seguramente vayan a destacar más. Pero Claro. bueno, empiezo por el fichaje de Glasgow City, que ha sido Amy Muir, una jugadora, pues te voy a destacar la mayoría, pues jugadoras jóvenes, en su caso tiene 22 años, procede de Hibernian, por lo que es una jugadora que conoce la liga. Y bueno, jugadora que juega de lateral, ha pasado por Rangers, también es internacional con las categorías inferiores de Escocia y pues ha tenido experiencia, ¿no?, en competición europea con Hibernian, que jugó pues en 2019. Era un fichaje un poco con el objetivo de intentar hacer algo en Europa en el caso de Glasgow City, pero como ya hemos dicho antes no le ha ido bien, ha quedado eliminado y parece que el equipo deberá centrarse en la liga, en intentar recuperar la hegemonía que, como recordamos, el Rangers consiguió arrebatar la pasada temporada. Y vamos a ver cómo le va al equipo, porque es una temporada clave para ver si de verdad sigue siendo uno de los grandes del fútbol escocés. Bueno, o sea que se lleva una jugadora importante, ¿no? Que había lucido en el fútbol escocés ya y que ahora da el salto a un equipo que en contexto de fútbol femenino es mucho mejor como el Glasgow City. Sí, no, de hecho el Glasgow City es un equipo con muchos recursos y en el caso de Hibernian es una pena porque no ha sido la única baja importante, ya comentaremos también algunos de otros fichajes. Y claro, pues es un poco la influencia que tienen los grandes equipos, ¿no?, de acaparar el talento, y esta temporada se la han repartido entre Rangers, Celtic y Glasgow City. Perfecto. No sé si acá querés comentar alguna cita que también trajiste interesante. Bueno, leí un poco la opinión un poco de Aileen Gleeson, la entrenadora de Glasgow City, que comentaba eso, que no solo es una jugadora que tiene experiencia a pesar de que sea joven, sino que también tiene mucho potencial y de que se ha centrado mucho en su forma de ser, ¿no?, de lo que puede aportar sobre todo en el vestuario, y de hecho ya fue una jugadora titular en los 2 partidos de Champions, así que bueno, tiene pinta que este año va a ser importante y que ese salto para ella puede ser definitivo. Perfecto. Y ahí también me querías mencionar algunos otros fichajes que quizás te Sí, parecía interesante mencionar sobre este equipo, que seguramente sea el más destacado, uno de los más destacados de la temporada en el fútbol escocés. sí, de hecho se ha movido bastante, pues supongo que con esa intención de destacar en Europa, que al final pues no haya sido así. Y yo destaco sobre todo el fichaje de Chloe Warrington, que es también lateral de 20 años en su caso, canterana del Celtic, por lo que se lleva a una joya ¿no?, de un rival. Sí, Y luego también destacar, pues para los que nos escuchen desde América Latina, el fichaje de Desiree Monsiváis, futbolista mexicana contrastada y con pasado en Rayadas de Monterrey, ¿no?, si no me equivoco. O sea que, bueno, además también ha habido más fichajes, pero me quedaría con estos dos, otra latina, ¿no? efectivamente. Que se Porque une ya teníamos que a Chinchilla, teníamos a eso es, Priscila y ahora tenemos una eso más. es, efectivamente. Y pues Y bueno, si eso querés sería vamos al todo. siguiente, Sí, 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 sí. fichaje, que este también, bueno, viene o el Ranger robándole una jugadora a Livernian. O sea, Livernian sufrió una sangría El, prácticamente. el Hibernian, yo creo que este año va a sufrir mucho porque perdió en su primer partido de liga por goleada ante el Celtic, si no me equivoco, 9-0. O sea que Bueno, en el fútbol empezó... masculino también ha habido esos números, también te digo. No, no, es que es curioso porque la pasada temporada ya Hibernian nos dejó fríos, yo creo, porque
se notó un salto de calidad entre Hibernian, que al final había sido el competidor histórico del Glasgow City, y este año va un poco en camino, pero bueno, ya cuando llegue ya me expandiré en eso. En este caso es también otra jugadora, en su caso joven también, 23 años, Colette Cavanagh, escocesa, si no me equivoco, canterana del Celtic, que pasó de muy joven, llegó a Edimburgo, destacó, la pasada temporada creo que fue una de las mejores jugadoras de la liga, y de hecho lleva 8 años jugando en la primera división escocesa, por lo que tiene mucha experiencia. Al final sí que es verdad que este fichaje yo creo que lo puse más por corazón que no por lo que hasta de momento ha demostrado, porque no ha jugado ningún partido, sorprendentemente. Es cierto que el Rangers tiene una plantilla muy, muy extensa y además su mercado ha sido para mí el mejor. Pero bueno, es una futbolista muy polivalente que puede jugar tanto en las diferentes zonas de ataque, centro del campo, incluso empezó partiendo desde lateral. Así que bueno, es un año distinto para ella, en otro nuevo contexto en el que no va a ser tan importante, y veremos si poco a poco va sumando minutos, porque hasta entonces es eso, no ha tenido oportunidades. ¿Se sabe por qué? ¿O será por una cuestión de lesión, una cuestión táctica o algún comportamiento indebido? Nunca se sabe. No Mira, ha de hecho es trascendido. que lo estaba buscando porque me sorprendía, ¿no?, que no tuviera minutos, e incluso viendo en Twitter gente preguntando por eso, por qué no tiene minutos. Y es Raro. algo que entiendo que es por la amplitud de plantilla que tiene el Rangers, porque bueno, ahora también en total han hecho un total de 7 fichajes, conté, Mm. y o sea, sí, 7 fichajes, por lo que al final, más lo que ya tenían, una plantilla muy completa. Supongo que además el equipo se ha reforzado también en zona de ataque, así que no es fácil, ¿no?, estar en un equipo tan grande. No, el equipo que viene a ser campeón y seguramente la competencia Claro, sea muy vil. Y si querés mencionar algún otro fichaje del Ranger, que también veo que lo sí. apuntaste, bienvenido De sea. hecho, yo creo que el fichaje más destacado, dejando a un lado a Colette, ha sido el de Jenny Danielsson, que es una delantera de 27 años de Suecia, que ya marcó 2 goles en Champions, y está llamada a ser muy importante en el ataque junto a Lizzie Arnott, que fue la máxima Sí. goleadora, una de las máximas goleadoras la pasada temporada. Una de las Y mejores jugadoras del sí, fútbol sin femenino, duda, José. sin duda, ¿no? Sí, yo creo que entre Lizzie, Sam Kerr y Jenny Danielson van a dar mucho a este Rangers. Y más si le sumamos, por ejemplo, a Lisa Martínez, que es también atacante, se mueve por las posiciones de ataque, que ha llegado desde Montpellier, pero que ya estuvo hace un par de temporadas cedida. Y luego también destacar en la portería el fichaje de la australiana Victoria Esson, que parece que le va a competir el puesto a Jenna Fife, internacional con Escocia. Sí. Y en Champions, por ejemplo, Victoria fue titular en los 2 partidos, por lo que es un equipo que tiene muy buen fondo de armario y mucha competencia. La portera, ¿no? Jenna Five. Sí, sí, Porque esta temporada tengo que ponerme un poco al día de vuelta con el fútbol femenino. Hemos tenido con el masculino un arranque de temporada encima con las rondas pre-europeas, ¿viste? claro, no, Es complicado, muy... pero hay que ponerse al día. Pero sí, recuerdo la temporada pasada ver varios partidos de ella y una gran arquera, que también claramente tener una buena arquera en el fútbol femenino, bueno, con el fútbol en general, ¿no? Tener un buen arquero es el pilar para un buen proyecto. Así que bueno, tendrá ahí un Efectivamente. poco de competencia. No, y más, creo que ya lo hablamos también en algún vídeo en el pasado de la posición de porteras, que parecía que en el fútbol femenino se Y metían goles muy fácilmente y tal, pero es por eso que es muy importante el hecho de tener una buena portera, y creo que Rangers se lleva la palma en eso. no, aparte si va a competir en Europa como está compitiendo, necesita tener un recambio en ese lugar. Claro. Y si querés, vamos al tercer fichaje, que acá veo que es de Lucy Ashworth Clifford, que viene del Lewis FC al Sí. Celtic. ¿De dónde será este equipo? Desconozco completamente, así que me tendrás que iluminar. No, mira, el Lewes es un equipo exclusivo femenino, como el Glasgow City. De Escocia. No, es de Inglaterra, de Ah, segunda división Inglaterra, que empezó, por ejemplo, la segunda división, ya empezó la
semana pasada, o hace un par de semanas, si no me equivoco. Y de hecho el Lewes es el equipo en el que empezó Fran Alonso como entrenador Mira. en solitario. O sea, Fran tiene Entrenador del Celtic, ¿eh? El entrenador Sí, del el equipo entrenador femenino del del Celtic. Celtic, eso. Pues tiene una historia bastante interesante porque llegó a Inglaterra, ¿no? Procedente de España, de Madrid. Y bueno, le interesaba mucho el fútbol. Empezó en la cantera del Southampton, luego fue el traductor de Gastón Silva, si no me equivoco, que Hmm. fue uno de el fichaje más caro en ese momento El del uruguayo, Southampton. ¿no? Sí, me parece que sí. Y luego ya pues llegó Pochettino o Pochettino, luego se marchó con Pochettino bueno, pasó también por siendo asistente de Koeman, así también Sí. de Pochettino, y luego ya eh, dio el salto a él en su carrera en solitario, empezó en Lewes. No estaba ese año no estaba Lucy Ashworth Clifford, pero bueno, ya supongo que también tenía un poco la referencia y es una futbolista muy interesante, porque también es lateral, o sea, este mercado así, las laterales han sido las protagonistas. Ha marcado ya un gol, marcó hace un par de jornadas también. Y a mí es una jugadora que creo que la gente la está destacando también como una de las mejores del equipo. Y creo que el Celtic este año, la pasada temporada también dejó un poco frío porque se descolgó muy rápidamente de la pelea por el título, Sí. pero este año apunta maneras con varias jugadoras como son Jacinta Galabadarachi y Clarissa Larisey, que jugadoras muy combinativas, con muy buen manejo de balón y que también pueden, digamos, jugar con Lucy para que ella tenga todo ese lateral y todo ese recorrido y pueda incorporarse al ataque. Bien. Y bueno, si no sé si te queda alguna cosa más de ella para Bueno, es comentarnos. sí, bueno, es una jugadora que ha pasado también por la cantera de United y City, o sea que ya dice bastante. Tiene todavía 21 años, por lo que bueno, al final también tiene mucha proyección y apunta maneras. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos, ¿querés al cuarto fichaje? Al cuarto más Bueno, importante que hemos tenido, que acá, no sé si lo querés mencionar vos, viene un equipo un poco curioso, así que te dejo argumentarlo. mira, es Crystal Thomas, que viene de Orlando Pride de Estados Unidos. O sea, la verdad es que lo que decíamos de Hibernian, que se han ido bastantes jugadoras importantes. Por ejemplo, Amy Gallagher, que es una de las grandes promesas salidas de su cantera, se ha ido al Celtic, que pues eso ha sido todos los fichajes a destacar. Y claro, Amy Gallagher jugando de delantera ha supuesto una bajadura, por lo que el equipo ha tenido que reforzarse, ¿no? Y han encontrado a Crystal Thomas, que es una futbolista que no destaca, ¿no? Por excelentes cifras, Sí, pero, pero al final tiene esa experiencia que quizá Amy, por ejemplo, que tiene 23 años, no se la daría. Y creo que eso es lo que busca Hibernian, ¿no? Reforzarse por todas las bajas, porque al final han sido bastantes. Y han fichado a un total de 9 futbolistas, si no me equivoco. Y Crystal Thomas es una de las que más destaca, con 28 años. Aunque también está Liana Hines, 27 años, atacante, internacional con Trinidad y Tobago, que tiene experiencia en Islandia. Y también te destacaría el nombre de Lucy Parry, que procede del Liverpool, equipo que ha ascendido esta temporada a la liga inglesa. aparte, bueno, habías escrito hace un tiempo un artículo sobre el Hibernian en la web, y no sé si quieres reflotar alguna cosa que mencionaste ahí, pero que este año el Hibernian, si no hacía una inversión importante, se estaba quedando un poco atrás por esa pelea, ¿no? Con esos tres de arriba. Sí, precisamente Hibernian es eso, un equipo histórico que además tenía mucho potencial, pues con Amy Gallagher, Kavanagh, Amy Muir, Alexa Coyle, pero han sido jugadoras que han dejado el equipo, jugadoras pues muy jóvenes, y al final para Hibernian, que digamos que eran su salvación, ¿no? Para mantenerse ahí arriba, ha tenido que buscarse un poco la vida, ha buscado mucho el mercado internacional, creo que de Escocia solo han fichado a una futbolista que no es ni escocesa, pero venía de Motherwell, y Sí, al final pues
es un poco arriesgado, ¿no? Porque son jugadoras que llegan a un nuevo contexto y la experiencia, aunque lleven años por distintas ligas, suelen ser futbolistas que pasan pues un año en Liga de Suecia, un año en Islandia, pues como es el caso de Crystal Thomas, y al final pues veremos si el equipo intenta por lo menos estar en esa cuarta plaza, aunque ya te digo, perdió 9-0 contra Celtic en la primera jornada y deja bastantes dudas. Sí, ya es muy difícil, ¿no? Competirle. Ya imagínate que el Celtic la temporada pasada, con todos los grandes fichajes que tenía, con un proyecto interesante, con también su entrenador, se quedó bastante lejos de la pelea por el título. Imaginemos a Hibernian, ¿no? Un escalón más abajo. Claro, es que al final es un poco el que quiero pero no puedo, porque Hibernian es un equipo que está tratando bastante bien al fútbol femenino, solo hace falta ver las redes sociales de mucho contenido, incluso partidos en este ROAD, pero al final también entra el tema económico y también es lo mismo, ¿no? Hibernia masculino no puede competirle con los equipos de Glasgow. No, está jugando ahí la esposa, ¿no? De Martin Boyle, ¿no? Sí, En el Hibernian. No sé si tenía algún comentario de ella, porque muchas veces la mencionamos, pero más como esposa de sí. Martin, pero hay que mencionarla como una jugadora del primer equipo del Hibernian que también muy bien lo hace y hace varios años que está. No, es una futbolista muy importante. El otro día estaba mirando un programa que hacen organizado por la Liga Escocesa Femenina, un poco el resumen de todo lo sucedido en la jornada. Y la vi a ella y digo, ostras, y vi que, bueno, está de baja por maternidad, o sea que ahora mismo Mm. no. Están esperando un hijo o una hija, no sé, pero que ahora mismo no está jugando, o sea que también supone otra baja para el Hibernian. Sí, aparte, bueno, Martin volvió, que estaba jugando en Arabia, volvió por esta cuestión también, así que, pero bueno, ya volverá seguramente a jugar y nos deleitará. Sí. No sé si de Crystal te quedó algo para mencionar, si no ya pasamos al último fichaje. No, mira, pasaría ya al de Rebecca McAllister, Te digo que que ha estoy un hecho el. poco triste, ¿eh? Estoy un poco triste porque no hay ningún fichaje del Aberdeen. Entiendo que el mercado del Aberdeen ha sido totalmente lamentable. No, estuve buscando varios equipos, Sí, pero es eso, no. O sea, el fichaje de Rebecca McAllister lo he puesto más que nada porque es una futbolista muy joven, pero si fuera sincero, yo creo que hubiera puesto. Solo me hubiera quedado con Celtic, Rangers, porque para mí han hecho los mejores mercados. Luego ya te comentaré un par también de fichajes del Celtic que también han sido bastante interesantes. Pero está bien, bueno, para variar un poco, yo te pincho, pero para variar un claro, poco no, no, me no. parece bien. Igual el Hearts el año pasado estuvo peleando el descenso. Claro, es eso, es sorprendente porque el Hearts estuvo sufriendo mucho, pero Rebecca McAllister, que es una jugadora canterana del Celtic, llegó cedida en el mercado invernal, si no me equivoco, y Sí, fue clave para intentar redondear esa temporada, aunque hay que destacar que no hubo descensos porque ha habido cierto. una reestructuración y Pero eso ahora lo parece cambiaron a que. último momento, Sí, sí, porque sí, o estaba sea, estipulado que el último descendía y el anteúltimo jugaba promoción. sí, 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 efectivamente, o sea O que al repechaje, no sé final. cómo le digan. Bueno, Playoff. sí, sí. Un playoff y tal, como pues si ve Inverness y St. Johnston, ¿no? Si no me equivoco, en el Sí, masculino. sí, sí. Bueno, al final hubo esa reestructuración y para intentar dar un paso más a la profesionalización y no hubo descensos, pero Hertz estuvo ahí en el borde y fue Rebecca McAllister, que es una futbolista muy, muy joven, 19 años solo, y que apunta a muchas maneras y que este año se ha quedado ya, no renovó con el Celtic, al final tampoco hay espacio en un equipo como el Celtic y ella pues ha tenido que buscarse la vida y se ha quedado ahí en Edimburgo. Claro. Em, Bien, bueno, tampoco está mal vivir en la capital de Escocia, pero bueno, una joven que tratará de destacar en esta temporada. Así que, bueno, no sé si querés agregar alguna cosa más de Rebeca y si no, agregame eso también que me decías de algunos otros fichajes que quisiera agregar para cerrar el vídeo. Mira, pues otro fichaje, por ejemplo, del Horch ha sido el de Gwen Davis, que creo que ha sido uno de los últimos que se ha hecho hasta el momento de todo el fútbol escocés, que es una jugadora de 22 años, han llegado muchas jugadoras jóvenes. En su caso es galesa, extremo y procedente del Bristol City. Y también pues muy polivalente, o sea que
son dos de las bazas más importantes o que pueden ser más importantes para el equipo de Valladolid, o sea, la otra española, ¿no? Que Sí, se encuentra entrenando en Escocia. Otros fichajes importantes, ¿no? Ha sido el de Amy Gallagher, que ya te la he mencionado antes, que como es una baja muy dura para Hibernian, y en su caso es importante destacarla porque llega al Celtic para sustituir a Charlie Wellings, que marcó 40 goles la pasada temporada y que ahora mismo pues se ha ido al fútbol inglés, al Reading. perfecto. Y bueno, Sí, eso al y final el nivel del fútbol inglés llama mucho más y ha querido dar el salto y es uno de los fichajes pues importantes de un Celtic que también para los mexicanos les gustará el nombre de Pamela Tajonar, una portera con mucha experiencia que ha jugado en el Barça, que pues con mucho pasado también en España y que bueno, es curioso porque el Celtic saltó a jugar, llegó a jugar con una tercera portera del filial por lesión de las dos titulares y lo dijo Fran Alonso de que necesitaban una portera de forma inminente y 2 días después me parece que llegó Pamela Tajonar y bueno, ha sido creo que uno de los fichajes más random por decirlo un poco porque ostras, al final mmm, poca experiencia tenía fuera de España y aparte de haber jugado en México y es un salto pues distinto, ¿no? Para intentar acabar quizás su carrera ya porque es una futbolista bastante veterana. claro. No, aparte también ahora que estoy pensando, me imagino que también estará influyendo el tema del Brexit, ¿no? Y que quizás ya están mirando también hacia otros horizontes, ¿no? A la hora de fichar, más Latinoamérica, porque ya es lo mismo fichar una jugadora de europea que una latinoamericana o una Hmm. asiática. Así que bueno, ahí también eso estaremos atentos a cómo está influyendo en el mercado del fútbol femenino. Sí, sí, o sea, y además creo que el fútbol mexicano y en general Latinoamérica está creciendo bastante. Solo hace falta ver, por ejemplo, el Mundial Femenino Sub-20 que se jugó, si no me equivoco, en Costa Rica, sí. Equipos como Colombia y México destacaron bastante. Entonces, bueno, al final la liga escocesa cada vez también se está convirtiendo en una liga más atractiva, sobre todo por esa pelea por el título Mm. y también va a depender mucho de ahora mismo el papel que haga Rangers en esa Champions, ¿no? Que pueda también dar puntos al coeficiente y tener, pues en un futuro quizá una tercera plaza y generar todavía más esa competitividad. Sí, o un acceso directo a la fase de grupo. Claro, No sé, me también. corregirás vos si eso es posible. No, sí, sí, a ver, de momento el hecho de que todavía está creciendo esa Champions, solo hay para los 4 mejores equipos, o sea, que en este Mm, caso son Barça, Olympique de Lyon, los dos finalistas, Wolfsburgo y Chelsea, sí. pero quién sabe si en un futuro no van a dar más plazas porque cada vez parece que hay más equipos interesados en apostar por el fútbol femenino. Sí, así que bueno, estaremos cubriendo durante la temporada el fútbol femenino. Esperamos que le haya gustado a la gente este video. Sabemos que tiene buen recibimiento venir y tomarnos el tiempo de hablar sobre el fútbol femenino, porque la vez pasada hubo un video que hicimos más de una hora y cuarto hablando, y tuvo un montón de vistas, así que a la gente le gusta y bueno, por eso es que creamos este contenido por ustedes. Y bueno, agradezcanle también a Gorka que se ha pasado, así que muchas gracias por sumarte a este video y también si querés, para cerrar también contarle un poco a la gente en qué proyectos andás y siempre o en general cubriendo el fútbol femenino, no solo de Escocia, ¿no? Bueno, pues eso, aparte de aquí en Expreso Escocés, que también me ayuda, ¿no? Un poco a seguir el fútbol escocés, tanto femenino como ahora masculino, que pues hay ganas, ¿no? De que empiece ya la Champions con Sí, Celtic y Rangers. Pues bueno, estoy en Regate Femenino, que un poco intentamos seguir la actualidad internacional, eh, escribir sobre equipos que puedan llegar a destacar o jugadoras. Y bueno, aparte de pues también el fútbol español un poco, que también femenino y tal, que aquí en España todavía también están... Es una liga parecida a la escocesa, aunque sí. salvando las distancias por el tema de la profesionalización, porque parece que sí, pero todavía falta destinar ciertos recursos. Sí, falta muchísimo para que el fútbol femenino crezca. Por ejemplo, acá en Argentina también hace unos 2 o 3 años se profesionalizó, pero los sueldos que cobran
las jugadoras de primera división son totalmente amateurs prácticamente, Claro. porque son equiparables con divisiones muy menores del fútbol femenino masculino. Así que bueno, esperamos que en algún momento eso se regularice y se les pague lo que se les tiene que pagar a jugadoras que dedican su vida al fútbol. Y bueno, en la descripción va a estar igual todo las redes de Gorka, seguramente también ahí agreguemos Regate Femenino, no sé si te acordás desde la arroba, pero igual vamos a poner Bueno, el regate femenino es, sí, sí. arroba Regate Femenino en Twitter, así como la última, después ponemos igual en la descripción el link, así pueden ir a ver los artículos que escribe Gorka allí. Y bueno, dejen el like, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Si quieren unirse al canal y apoyar a un medio independiente que crea este tipo de contenido que generalmente no es cubierto por nadie, porque la verdad que acá no estamos el tiempo de venir a hablar de fútbol femenino. El fútbol masculino también, escocés, tiene muy poca cobertura, así que bueno, en general pueden apoyarnos de esa manera. Le agradecemos muchísimo por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.